que podamos nosotros ver nuestros retratos allí y saber lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer si queremos continuar el camino de regreso. Yo no sé cuánto usted cree, capítulo 35 de Génesis. Yo no sé cuánto usted cree en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo tan corto que nos queda para arrepentirnos, para limpiar nuestra casa, para limpiar nuestra vida espiritual, para renunciar a apegos, a formas, a costumbres que no nos permiten permanecer delante de Dios, que no nos permiten ser esas personas fortalecidas. En el capítulo 35 de Génesis, vemos que Jacob se arrepiente. Vemos también que reconoce que tienen dioses ajenos en su casa, en su tienda. Y por ende, en el corazón, que tienen apegos. Entonces vamos a leerlo, pero yo le pido que usted se vea allí. Dice el versículo 1, y lo vamos a leer hasta el 3, y vamos a estar leyendo mucho este pasaje. Dijo Elohim a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El llamado es a subir. Si dice sube, es porque estaban en una parte baja. Betel, casa de Dios, presencia de Dios. Y la invitación es a quedarse allí. Quédate allí, permanece allí. Haz tu morada allí. Y allí haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Escuchen esto, todos, pequeños y grandes, por favor. Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué es indispensable para poder subir a la presencia? Para poder quedarse en la presencia, para poder permanecer en la presencia. Quitar los dioses ajenos. Mudar nuestros vestidos. No hay otra manera, no se puede. No se puede caminar y subir y estar en su presencia teniendo estorbos, teniendo dioses ajenos.
con ropas manchadas. Dice claramente, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos y levantémonos. Tal vez usted se ha preguntado, ¿por qué no me puedo levantar? ¿Por qué me levanto una vez y caigo dos? ¿Por qué quiero y no puedo? ¿Por qué hago el esfuerzo, pero en mi esfuerzo fallo? ¿Por qué hay tanta pesadez en mi vida? ¿Por qué hay tantos estorbos? ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué no puedo leer? ¿Por qué leo y no entiendo? ¿Por qué me pongo a leer y me da sueño cuando leo la palabra? Pero cuando leo otras cosas o cuando estoy frente a una pantalla de televisión, estoy bien. La respuesta está aquí. Quite los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a la casa de Dios, a la presencia del Señor, a Betel. Dice, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Pregunto, ¿cuántas veces ha estado usted en angustia? ¿Cuántas veces hemos estado en apuros? ¿Cuántas veces hemos corrido de aquí para allá buscando recursos, buscando soluciones? Y hemos llegado a Él y en Él hemos encontrado respuesta. Ese Dios que te ha dado respuesta en todas las circunstancias de tu vida es el que te está invitando a que quite los dioses ajenos, a que mudes sus vestidos, a que te levantes y estés con Él. Dice, y ha estado conmigo en el camino que he andado. El Eterno ordena a Jacob que regrese a su casa, Betel. El Eterno es el que nos ha llamado a nosotros a volver a casa. Aquí no ha habido, hermano, mano de hombre, ni mandamiento de hombre. Él mismo despertó tu espíritu y te hizo y me hizo un llamado de regresar. Y vamos de regreso a casa de Elohim. Notemos las palabras del Eterno. Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El primer paso del arrepentimiento es volver al único y verdadero Elohim de Israel. Ese es el primer paso. Podemos arrepentirnos, pero si no nos volvemos a Él y ese arrepentimiento no está en su presencia, es vano. El primer paso del arrepentimiento es volvernos a Él de todo corazón. Es reconocer, lo he dejado, Señor. Lo he buscado mediocremente. No he hecho las cosas conforme a tu palabra. Tengo dioses ajenos. Tengo dioses ajenos. Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. No los honrarás. Los dioses ajenos, amados, que nosotros tenemos, la mayoría de las veces no son los muñequitos, pero sí las muñequitas.
no son la Virgen, San José, San Pedro, San Pablo, no, eso ya nosotros no tenemos eso. Pero dioses ajenos en nuestro corazón, dioses ajenos en nuestra vida sentimental, en nuestra vida emocional, apegos. Si usted quiere llegar al lugar de su destino, si yo quiero llegar, yo tengo que hacer renuncias y usted también. Porque el camino cada día se hace más estrecho para su pueblo. La puerta, dijo Yeshua, es muy angosta. Y por esa puerta no cabemos con todo lo que traemos. Betel, casa de Elohim, monte Moriad, donde Jacob vio la escalera que une al cielo con la tierra, la piedra del fundamento, Sión. Hermano, para allá es que vamos. Hermano, no es cualquier cosa. Amados, es algo de peso, es algo grande, es algo majestuoso, es algo eterno. No es efímero como las cosas que estamos contemplando y que estamos conservando. No es algo que hoy es y mañana desaparece, es algo eterno. Es el lugar donde se une el cielo con la tierra. Es el lugar de la piedra del fundamento. Es Sión, la ciudad del rey. Vamos a leer Génesis 28, pero deje marcadito el 35 porque vamos a continuar allá. Génesis 28, 13. Hermano, yo no sé qué usted siente cuando usted tiene esta palabra tan hermosa delante de usted. Y doy gracias a Dios por el cambio de horario. ¿Usted también? Porque usted puede tener toda la tarde para estar con Dios, para estar con su palabra, para estar con su familia, para repasar estos pasajes. 28:13. Y he aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella. ¿De quién? De la escalera. El cual dijo, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermanos amados, el Dios nuestro, el Elohim de Israel, nuestro Dios, nuestro Padre, es veraz. Absolutamente ningún hilo queda suelto. Aquí vemos en el capítulo 28 que Él se manifestó a Jacob, que Él le mostró la unidad entre el cielo y la tierra, que Él le habló. Y le dijo cuán grande iba a ser su descendencia, y Jacob iba solo. Jacob lo único que llevaba era un bastón en su mano. No tenía esposa, no tenía hijos, no tenía nada. Y estaba huyendo de su hermano, huyendo de la circunstancia,
huyendo de las situaciones. Y él le dice, tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y le dice, yo estoy contigo. ¿Usted cree que Dios está contigo? Que el mismo Dios de Jacob, que estuvo con él, está contigo. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. ¿Sí ve usted las promesas del Eterno tan veraces? Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y se va Jacob y pasan 20 años y él le dice, regresa. Ahora miremos, ¿por qué vuelve a llamar el Todopoderoso a Jacob? Porque su promesa es traer de regreso, es llamar al arrepentimiento a la familia de Jacob hasta que se cumpla la entrega final de Israel al pueblo de Elohim. Yahweh no falla. Tenemos el Dios vivo, veraz. No falla, no se equivoca, no se olvida de lo que te dijo un día. Amados, reflexionemos. Es hora de volver a casa del Eterno. Es hora de volver. Estamos de regreso. Y para volver es necesario arrepentimiento y sacar los falsos dioses de nuestras vidas. Y en el nombre poderoso de Yeshua, te lo digo hoy. Si tienes dioses ajenos, no podrás llegar. Si tienes apegos, si tienen cosas que marcan tu vida, que te hacen presión, que te pesan, que te estorban, no podrás llegar. Porque no se llega allá si no hay completa libertad. Anoche escuchamos una palabra profética en boca del pastor Jim, que Dios, yo creo que Yahweh habló a este varón, creo, porque él no es un hombre emocional, es un hombre de palabra, es más que hablar profecía, él es maestro de la palabra, pero Yahweh lo usó para hablar y es muy claro, y hoy vamos a volver a escuchar ese video y que nos quede muy claro. Entonces, si usted quiere continuar el camino de regreso y llegar, necesitamos sacar los dioses ajenos. Necesitamos arrepentirnos y sacar los falsos dioses de nuestras vidas. Permítame leerle nuevamente el versículo del 1 al 3. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Permanezca en la presencia. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos.
Usted necesita ser como Jacob. Ponerse delante de tu casa, mirar los dioses ajenos que hay en tu campamento, en tu casa, en tu habitación y hacer lo que él hizo. Vamos de regreso a casa y cada día se acorta más el camino para llegar. Y es hablar con tu familia, pero también contigo mismo. Y empezar a limpiar el campamento, empezar a limpiar tu casa, tu corazón. Y empezar a sacar la basura. Empezar a organizar todo. Vea, así te duela. Así te parezca muy lindo. Entre más lindo le parece, más demonio es. Entre más apegada estés, más estorboso es para ti, para tu vida, para la vida de tu casa. Necesitamos empezar a hacerlo. Se acerca las primeras fiestas, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. Y Yahweh quiere que lleguemos a esas fiestas íntegros, limpios, teniendo un altar para Él. Limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Amados, padres de familia, Yahweh va a pedir cuentas a usted de lo que sucede en su casa, que usted ha decidido ponerse indiferente. El hecho de que usted se porte indiferente no quiere decir que Yahweh no le va a pedir cuentas. Allá ellos, yo acá. Ellos son los que hacen, ellos son los que tienen, ellos son los que dicen, allá ellos, yo no. Cuidado, cuidado, párese, haga lo que hizo Jacob. Vamos de regreso a casa y vamos a limpiar. Vamos a mudar nuestros vestidos, vamos a arrepentirnos en el nombre de Yeshua. Betel, la casa del Eterno. No podemos llegar con falsos dioses. No podemos llegar con apegos. Usted se tiene que desprender absolutamente de todo. Que lo que usted tenga sea absolutamente lo necesario para estar aquí mientras estamos aquí, mientras vamos por ese camino. Pero no podremos llegar con falsos ídolos y necesitamos limpiarnos. Necesitamos arreglar cuentas. Necesitamos pedir perdón. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Necesitamos perdonar a los demás. No importa lo que nos hayan hecho. No importa, entre más fuerte sea, con más amor, con más ardor, vamos a perdonar. Porque a veces pensamos, amado, yo tengo razón de estar así con fulano o con sutano. Mentiras. Eso no es verdad. Esas son palabras del diablo mismo que te dice a ti, usted tiene razón. Quédese ahí, sea resentido, sea resentida. Porque pobrecito, pobrecita, lo que te hicieron, lo que dejaron de hacer por ti. Las únicas personas que perdemos somos nosotros que guardamos eso en el corazón y no estamos dispuestos a soltarlo. Necesitamos limpiarnos y mudar nuestros vestidos, limpiarnos con la sangre de Yeshua.
y vestirnos del nuevo hombre. Vamos a Hebreos capítulo 10 y versículo 22. Hebreos 10, 22. ¿Estamos allí? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si usted se ha preguntado, ¿por qué yo no me puedo acercar? ¿Por qué yo no puedo permanecer en su presencia? Es por falta de sinceridad en el corazón. Es porque no hemos desnudado nuestro corazón delante de Él y hemos sacado todas esas cosas de nuestro pasado, de nuestro presente, y queremos darles un manejo. Siempre lo he dicho, a veces nosotros queremos darle manejo a las situaciones, pero ellas nos están manejando a nosotros. Entonces, si usted quiere acercarse, tiene que hacerlo con un corazón sincero. Tiene que hacerlo en plena certidumbre de fe. Tiene que purificar su corazón de mala conciencia y lavar los cuerpos con agua pura. Jacob le dijo a la familia, muden vuestros vestidos. Primero le dijo, saque los ídolos. Y hoy nos dice el Eterno a nosotros, despréndase de cosas internas y vístanse de nuevo. Efesios 4, 22. Estamos allí, Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué está diciendo? Pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire esto tan especial de parte de nuestro Dios. Despójese del viejo hombre, porque ese viejo hombre es el que está viciado. Conforme a los deseos engañosos, que te hacen creer que eso es bueno, que te hacen creer que no hay necesidad de sacarlos, que te hacen creer que usted tiene derecho a conservarlos, a permanecer con ellos porque te distraen. Y si es algo interno en el corazón, también te hace creer que usted tiene razón de estar así. Usted no tiene razón, ni yo tampoco, porque el Dios de los cielos nos ha perdonado. Él ha ido siendo santo y puro, fue a la cruz a derramar su sangre y perdonó todos nuestros pecados. Deseos engañosos. Tenemos que decirle a esos deseos engañosos que huyan de nosotros, renunciar a ellos y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Necesitamos una renovación del espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, por esta razón, desechando la mentira, eso es mentira.
mentiras de la carne, mentiras de las emociones, de los sentimientos. Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo es hablar verdad cada uno con su prójimo de acuerdo a lo que Yahweh nos está hablando a nosotros? Es desnudar nuestro corazón primero delante de Dios e ir a las personas que nos han afectado y que nos tienen atado nuestro corazón y perdonar. Si no perdonamos, si no tomamos la decisión, si no nos perdonamos a nosotros mismos, dioses ajenos están en nuestro corazón. Y como si fuera poco, dioses satánicos, diabólicos, porque el diablo es el que nos dice que no debemos perdonar, que tenemos razón, que pobrecito yo, que pobrecita yo, que cómo sufrí, que cómo sufro, que por qué no estoy mejor. Déjeme decirle, amada congregación, que no podemos estar mejor. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Dios nos ha llamado. El Elohim de Israel nos ha llamado de regreso a casa y necesitamos despojarnos. Hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pregunto, ¿cuántos soles se han puesto sobre tu enojo? ¿Cuántos soles? El sol sale en la mañana y en la tarde se pone. Y él dice, no se ponga el sol sobre su enojo, porque si se pone el sol sobre su enojo, usted le ha abierto una puerta al diablo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Esto es una renovación verdadera. Esto es un cambio interno y externo. Ninguna palabra corrompida, ningún pensamiento obsceno. No contristes al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención, para el día de la llegada. Quítese de vosotros toda amargura. Amargura. Fuera en el nombre de Yeshua. Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese. Quítese en el nombre de Yeshua. ¿Sabe qué es lo que nos hace dar vueltas en este círculo vicioso? Los ídolos, los dioses ajenos que hay en nuestro corazón y que hay en nuestro campamento, en nuestra casa. Antes, sed benignos unos con otros, buenos, misericordiosos, perdonándoos. Unos a otros. Sucede algo
muy peculiar en nuestras vidas, que las gracias que recibimos, la gracia, los favores, se nos van así, en cualquier momento. Pero las ofensas, las equivocaciones, los errores que se cometen contra nosotros, permanecen, cuando debe ser al contrario. Recordar siempre lo bueno, la bendición, los momentos preciosos y pasar por alto las ofensas, no quedarnos allí. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Yeshua. ¿Cómo te perdonó Dios en Yeshua? Todo. Él no seleccionó pecados, toda falta, la perdonó. Así que una vez limpios, vestidos del nuevo hombre, ¿sacaste los dioses ajenos? ¿Limpiaste tu casa? Ve, hermanos amados, a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué no pude celebrar las fiestas el año pasado? Dijimos, tenemos mucho trabajo, tenemos mucho que hacer. Mentiras del diablo. Los dioses ajenos no le permitieron celebrar las fiestas, porque lo primero que hay que hacer después de la Pascua es sacar la levadura de la casa, es limpiar la casa. Si no lo hacemos, no podemos celebrar. Y si celebramos, vamos a hacerlo con el anatema. Una vez limpios, vestidos del nuevo hombre. Versículo 3, lo vuelvo a leer. Levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿Cuántos días de angustia has tenido? Y Yahweh te ha respondido y te ha librado. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Amados, lo mismo que fue será. Nos responderá en el día de la angustia y caminará con nosotros en el camino que estamos caminando hacia la tierra prometida. Pero no podemos caminar en libertad si no quitamos los dioses ajenos. ¿Cuál sería el altar? El sitio de sacrificar alabanza. El sitio donde nos ofrecemos como sacrificio vivo. Ese es el altar que Él está pidiendo una vez más, insistiendo, rogándote que lo hagas. Un altar donde usted se presente con los tuyos y allí seas fortalecido y fortalecida. Amados hermanos, los niños crecen y toman decisiones conforme a lo que usted haya inculcado en el corazón de ellos. Si usted no les ayuda con los dioses ajenos que tienen, se van a quedar. ¿Cuál sería el altar? Repito, sitio de sacrificar alabanzas, el sitio donde nos ofrecemos como sacrificio vivo. Tú y tu casa. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted necesita comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque Yahweh te habla desde este púlpito y te pone la palabra delante de usted. Usted necesita comprobar. Y para comprobar, necesita presentarse delante de Dios como sacrificio vivo. No conformarse a lo que usted está viviendo, a cómo usted está viviendo el regreso a casa. No se conforme a eso, sino transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces va a comprobar cuál es la buena voluntad de Yahweh, agradable y perfecta. Y Él nos responderá en el día de la angustia, en el día de la angustia que está latente. ¿Usted cree que todo va a quedar así como estamos? Absolutamente no. Cada día se estrecha más el camino y la puerta se hace más angosta. Y este día de la angustia para nosotros puede ser la persecución. Y si no estamos bien ceñidos, y si no hemos consolidado la familia, ¿qué va a ser de usted? ¿Qué va a ser de mí? Él nos responderá en el día de la angustia y estará con nosotros en el camino que recorramos. Pero quite los dioses ajenos. Mude vuestros vestidos. ¿Quién me acompaña? ¿Quién te acompaña en este camino? Dice el versículo 3, permítame volvérselo a leer. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Quién nos acompañará? El mismo Dios que estuvo con Jacob en medio de todas las circunstancias que vivió Jacob en esos 20 años. Allí estaba Yahweh con él y él lo iba acompañando de regreso a casa, y ese mismo Dios va con nosotros. Pero repito, quite los dioses ajenos. Quien camina con nosotros es la palabra viva, Yeshua, la Minra de Yahweh, el Todopoderoso. Así que levantémonos y subamos a Betel. ¿Sí o no? Levantémonos. Él nos ayuda. Betel, la casa de Yahweh, de Yah. Y haré allí altar al Dios, al que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y es nuestro soporte en el camino. De nuevo, ¿quién es la palabra de Yahweh? Yeshua. Él es quien nos acompaña. Él acompaña a Israel. Versículo 4. Mire lo que hicieron. Amados, preciosos, no esperen a que vengan sus papás, su autoridad, a quitar y a sacar los dioses ajenos.
Mire lo que hicieron ellos. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Los zarcillos no estaban en las orejas de ellos, de los hijos, de las personas. Los zarcillos estaban en las orejas de los demonios, de los ídolos. Y salieron, y el temor de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque estaban libres, porque habían sacado los demonios, porque habían sacado los ídolos, porque habían dejado con ellos los temores, las angustias, todas aquellas cosas, la amargura, el resentimiento, el odio, el rencor. El miedo y el terror se apoderó de los enemigos. Repito, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Ahora vamos a ver. Su familia y su gente entregaron a Jacob los ídolos que tenían, con los zarcillos que estaban en las orejas de los ídolos. Esto lo explica el Targum, que es la versión aramea. Y Jacob los escondió debajo de una encina en Siquem. ¿Ustedes recuerdan qué encina había en Siquem? Ya pasamos por allí. Ya pasamos por allí, ya estudiamos esos capítulos. El problema es que ustedes llegan a sus casas y ustedes no repasan, y ustedes no retienen. Encino de More, More instrucción. Entonces repitamos Génesis 12:6. Génesis 12:6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el camino estaba entonces, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Yahweh a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Entonces, Abraham pasó por esta tierra, por la tierra de Siquem, donde quedan sepultados los ídolos, y comienza el verdadero cambio hacia nuestro Padre eterno. En Siquem. En la instrucción, ¿se acuerdan? La Biblia dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero cuando desechamos el conocimiento, tenemos problemas con el Eterno. Génesis 35:6 dice: y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí, versículo 7, un altar, y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano, En Eclesiastés hay una palabra muy hermosa. En el capítulo 12 de Eclesiastés dice: acuérdate de tu Dios
en los días de tu juventud. Y empieza a hacer una descripción de lo que es la vejez. Habla de cuando se cierran las ventanas y está hablando de los ojos. Habla de cuando caen las muelas, que nos quedamos muequitos. Habla de todo esto. Y aquí en el versículo 5 dice, cuando también temerán de lo que es alto. ¿Sí ves que cuando uno está viejo, uno le teme a las alturas? Yo me acuerdo que yo antes me subía a escaleras, me subía todo y ahora me subo en una silla y ya me tiemblan las piernas. Cuando también temerán de lo que es alto y habrán terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito. Todas estas cosas suceden porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor de las calles. Antes que estas cosas vengan, acuérdate de tu Creador. Antes de que todo esto acontezca, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y léase todo ese capítulo para que usted vea lo hermoso, Eclesiastés capítulo 12. Se hace referencia al almendro como algo que nadie quiere ver. De acuerdo al contexto, porque le recuerda que el tiempo va acabando. Cuando leemos este capítulo nos damos cuenta, sí es verdad, ya no veo bien, ya no puedo masticar lo mismo, ya no puedo digerir bien lo que me como, ya me tiemblan las piernas cuando estoy en las alturas, etcétera, etcétera. Y a todos y a cada uno nos llega ese día. Así que acuérdate de tu Creador. Esto nos recuerda que el tiempo va acabando. La referencia a luz, el árbol de almendro, sin duda encierra un significado profético, el final y la preparación para un nuevo comienzo. Jacob regresa del exilio. ¿Usted también va regresando? ¿Usted va de regreso? Pregunto, ¿usted está de regreso a casa? ¿Sí? ¿Usted va camino a la tierra prometida? Antes de llegar a casa, necesita despojarse de idolatrías. Jacob regresa del exilio y antes de llegar a casa, Betel se despoja de idolatría, la entierra debajo de la instrucción. Por eso no los quemó, Olguita, los enterró debajo de la instrucción. Cuando él tuvo conocimiento de lo que tenía que hacer, los dejó allí en Siquem, en el encino de Mora. Y edificó allí un altar y llamó el lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Edificó un altar cumpliendo la promesa hecha en Génesis 28, 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dice, esta piedra he puesto por señal y será casa de Dios. Fue la promesa que hizo Jacob al Eterno. Rumbo al exilio, huyendo del hermano, colocó una piedra. Ahora en el tiempo de regreso a casa, una vez limpio, con vestidos nuevos, sin idolatrías, construye el altar de la casa de Elohim. El altar del templo. Clara referencia, como decíamos, al tiempo final por la presencia de Jacob en almendro, luz. ¿Qué sucede entonces?
repito, rumbo al exilio, huyendo del hermano, colocó una piedra. Ahora en tiempo de regreso a casa, una vez limpio. Diga limpio, con vestidos nuevos, sin idolatrías, podemos construir el altar a Elohim. Si no hacemos ese proceso, imposible hacer altar y que el altar permanezca y cada día sea más lleno de luz. Imposible. Versículo 8 de Génesis 35. Este versículo es como un versículo aislado, pero muy importante en la vida de Jacob. Versículo 8 dice, Génesis 35, versículo 8, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Este, que parece un verso sin relación directa al texto, nos habla de la madre de leche de Jacob. Esta era la nodriza de Rebeca, quien al parecer los debió haber amamantado. Llama la atención que no se habla de la muerte de Rebeca, sino de la nodriza, lo que al parecer trajo mucha tristeza a Jacob. La mención de la muerte de Rebeca la encontramos para anunciar solamente el sitio de la sepultura en la cueva de los patriarcas. Pero Alon Bakut es la encina o roble del llanto. O sea que esto trajo mucha tristeza a Jacob. Pero es muy interesante que se menciona la nodriza que dio el pecho a Jacob al tiempo de anunciar la presencia del Todopoderoso como el Shaddai, que significa, entre otras cosas, pecho. Versículo 9. Apareció otra vez Elohim a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Versículo 10, y le dijo Elohim, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo sucedió esto? Cuando iba de regreso, cuando quitó los dioses, cuando tomó autoridad sobre su familia, sobre los dioses ajenos que tenía su familia, cuando mudaron sus vestidos, fue cambiado su nombre nuevamente. Jacob, el que toma el talón o el suplantador, cambiado por Israel, el que prevalece, el que lucha, el que vence. Es la segunda vez que Jacob es llamado Israel. Ahora ha regresado del exilio y ha entrado de nuevo en Betel, la casa del Padre. Hermanos, de aquí en adelante noten que cuando la Torá hace referencia a un evento natural o familiar, lo llama Jacob. Lo llama Jacob todavía. Y hace referencia a Israel solo cuando es un evento que tenga un contexto espiritual. Versículo 11. También le dijo Elohim, yo soy el Dios omnipotente. Yo soy el Dios omnipotente. Hermano, este pasaje, todos estos pasajes del Génesis han sido preciosos, pero este pasaje habla claramente de nosotros. Yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai.
uno de los nombres del Todopoderoso, quien representa una manifestación de Hashem, que un humano puede ver y estar seguro, el Shaddai. La palabra Shaddai habla de la reducción de Adonai, mediante la cual él toma forma de hombre para revelarse a sí mismo. La palabra Shaddai literalmente significa pecho, el que alimenta, el que sustenta, el que sostiene, el que nutre. Y representa el lado femenino de Hashem. Abraham vio esta manifestación de Dios y vivió. Esta presencia visible del Eterno, el Shaddai, más adelante es confirmada, que fue la presencia que visitó a Abraham, Isaac y Jacob, cuando dice, Éxodo 6:2. Éxodo 6:2. Éxodo 6:2 dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Yahweh. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai. Mas en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. Notemos, amados, la presencia visible se identifica como el Shaddai, el Dios omnipotente, quien puede hacer todo hasta aparecer. Llamado también el ángel de Yahweh, la Memra, el Roi, el Dios que ve, el príncipe de los ejércitos de Yahweh que habló con Josué, el primero y el último, Ben Elohim, el Hijo de Dios, el Adón, el Maestro y Señor, Yeshua. Pensemos en esta referencia visible, la que apareció a Jacob en esta oportunidad. Y después de llamarse a sí mismo el Shaddai, le anuncia, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Volvamos al capítulo 35 y miremos el versículo 11. Versículo 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Daré la tierra. Y se fue Elohim del lugar en donde había hablado con él. De nuevo la promesa. Una nación y un conjunto de naciones. En clara referencia a la casa de Judá, que quedaría como única representante de Israel, y un conjunto de naciones, la casa de Israel, más los gentiles anexados al pueblo por su fe en el Elohim de Israel a través de Yeshua.
conjunto de naciones. Qué hermoso, qué glorioso es nuestro Dios. La tierra. Versículo 14 del capítulo 35. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, casa de Dios, Betel. La piedra del fundamento, el centro de Jerusalén, el lugar donde está el lugar santísimo, donde se sentará Yeshua para reinar 1000 años sobre las naciones de la tierra. Para allá es que nos lleva. Para allá es que vamos. Pero no podremos llegar con dioses ajenos. No podremos llegar con apegos, con pereza, con desinterés, con apatía. No podremos llegar. Amados, pensemos en una eternidad. Pensemos en la eternidad. Esto que usted vive aquí, que yo vivo aquí, es nada, nada. Es efímero ante una eternidad. El versículo 16 dice: después partieron de Betel y había ahí como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Amados, a veces yo mirando esto, yo veía cómo esta gente también sufrió tanto, que solo la gracia del Eterno los sostuvo hasta que llegaran. Pero ellos pasaron por muchos trabajos. Podemos notar la gracia de Dios para sustentarlos y para sostenerlos. Iban de regreso, buscando el lugar indicado por el Eterno. Cuando tiene Raquel los dolores de parto, hay trabajo en su parto y muere en el camino. La mujer amada de Jacob, y da a luz a Benjamín. El nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel cerca de Éfrata no es coincidencia. ¿Sabe por qué ellos pasaron por todas estas cosas? Porque todo esto es profético para hablarnos a nosotros. Ya hemos encontrado en muchas oportunidades la relación íntima y profunda entre el Mesías Yeshua y Raquel, la madre de José, abuela de Efraín y Manasés, y madre en general de la casa de Israel. En Miqueas capítulo 5 y versículo 2, permítame leérselo, dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Éfrata, sitio de la multiplicación. El verso del 54 de Isaías hace también referencia a Lea y a Raquel. Isaías 54:1 dice: regocíjate, oh estéril. ¿Quién era la estéril?
Raquel, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los días, los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yahweh. Ahora recordemos un poquito los capítulos anteriores. ¿Recuerdan que es Raquel la que viene con el último rebaño antes de abrir el pozo, la Torá o fuente de aguas vivas? Este rebaño se ha levantado precisamente por el nacimiento anunciado en Miqueas 5:2. La que no tuvo, nunca estuvo de parto, pero más son los hijos de ella. ¿Y quién nació? ¿Y quién nació en Belén? Es Yeshua, el Mesías, presente desde la eternidad. Versículo 17. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, hijo de la mano derecha. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrate, la cual es Belén. Benjamín, hijo de la mano derecha, nació en Belén, Éfrata, llamado por su madre Benoni, hijo de mi tristeza. Yeshua, la diestra del Eterno, también fue llamado hijo de la tristeza en el Salmo 116:3. Salmo 116:3. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Repito, los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Versículo 20. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Continuamos. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Versículo 21. Y salió Israel y plantó su viña más allá de Migdal Edar. Versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Rubén perdió la primogenitura. Se acostó con su madrastra, con la concubina de su papá. Subió a su lecho, mancilló su lecho. Le repito, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Notemos que en el verso 20 es Jacob quien levanta un pilar en el lugar, pero en el verso 21 fue Israel quien plantó la tienda más allá de la torre del rebaño. Torre de vigilancia del rebaño de Raquel.
Pero Rubén comete un pecado que le costó su derecho a la primogenitura. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. ¿Quién es ahora el primogénito de Israel? El que tiene derecho a la doble herencia y bendición. Leamos Jeremías capítulo 31 y versículo 9. Este es Efraín. Aleluya. Jeremías 31, 9. Jeremías 31, 9 dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. El primogénito de Jacob era Rubén, pero perdió su primogenitura. El primogénito de Israel es Efraín. Efraín doblemente multiplicado. ¿Hay coincidencias en la palabra del Eterno? Perfecta es. Versículo 23. Con esto terminamos. Los hijos de Lea, primogénito de Jacob, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob, versículo 27. Vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Siempre en un entierro nos encontramos lo que por muchos años no habíamos frecuentado. Amén. Porque los años después de Noé fueron acortados a 120 años. Y porque el Salmo de Moisés dice que la vida del hombre son 70 y los muy robustos 80. Antes ellos duraron más porque necesitaban completar lo que Yahweh quería. Pero recordemos que después de Noé los años fueron acortados por causa del pecado. Así que, amados, damos gracias al Eterno por su palabra.